Listo. Ok. Por cierto, ¿cómo va el asunto de las presentaciones, de las revisiones? Hello. Nosotros ya hicimos las correcciones, pero falta la discusión. Ok. ¿Y los otros 3 grupos? A nosotros nos falta todavía. Ok. Ok. Acuérdense que sobre las fechas, ¿va? ¿No? Que tenemos esto, para recordatorio de las fechas de hoy. Estamos a 20, ¿qué? 24, doctor. Le queda un mes conmigo. Sí. 24. Entonces, seguimos pues con la idea de los sistemas amortiguadores, ¿ok? Entonces, ayer estábamos con este pantano de reacciones, con bastantes logaritmos por aquí y por allá. Entonces, la idea aquí es que hablábamos del hecho de que nos quedamos en la idea de que podíamos ajustar el sistema de bicarbonato regulando ya fuera la concentración de bicarbonato, trabajo del riñón, o de la concentración de CO2, trabajo del pulmón. ¿Cabal? Ahora, de este sistema, lo importante es que este sistema, el bicarbonato, es el sistema más potente, no el único, pero sí el más potente amortiguador que tenemos para los líquidos extracelulares. Y esta curva lo que te está reflejando es que cambiar, como estamos en este punto, mira, pero volvemos otra vez a esta curva que el resultado neto de toda la discusión de ayer es que, mira dónde estamos. La curva es más o menos horizontal. Quiere decir que cambios pequeños en las concentraciones de CO2 o de bicarbonato me hacen cambios grandes en el pH. ¿Okay? Entonces, regla. En el punto donde está funcionando el sistema, cambios pequeños en el CO2 o el bicarbonato igual a cambios grandes del pH. Otra razón más por la cual querés mantenerte tan cerca de este punto de 7.4, porque si yo me desplazo acá, el sistema pierde efectividad, mira, fuera de este rango. O sea que la idea es que siempre vas a mantenerme estos valores de pH tan cerca del punto operativo como querrás, como podás hacerlo. ¿Cabal? Concepto básico número 747, dice. Pero la idea es eso. La vas a trabajar. Ahora, lo importante acá, ¿qué tiene que ver este pK sobre todo esta discusión? Cuando estés trabajando con un sistema así, implica que dejándole un poco la matemática, hoy vamos a dejar un poquito la matemática de lado, cambiar las concentraciones de CO2 es menos, fíjate, menos efectivo que cambiar las concentraciones de bicarbonato. En realidad, el sistema va a tratar de mantener mucho más bicarbonato que CO2, porque es más potente. O sea, más o menos cambiar la concentración de bicarbonato es 20 veces más efectivo que cambiar la concentración de CO2, cosa que va a tener que ver con
nuestros siguientes apartados. Ok, ahora, el bicarbonato no es el único sistema que yo tengo para corregir. También tengo otro sistema. Dentro del organismo tengo una buena cantidad de iones fosfato. Este fosfato viene en particular de las reacciones intracelulares, ¿okay? Donde, acuérdate, estoy moviendo un montón de fosfatos. Ahora, la reacción es la que tengo acá, mira. Un ácido más fosfato de sodio, que es la manera en que tengo el fosfato disuelto en los líquidos, generalmente viene como fosfato de sodio. ¿Ok? Y puedo agarrar acá, mira, agarrar y agregarle un protón para convertirlo en mira, acá, mover un hidrógeno a este grupo fosfato y utilizar esa capacidad de captar hidrógeno como una manera de absorber ácido. ¿Me entienden esta idea? Ahora, el punto básico de la reacción es el siguiente, para abreviártelo. Déjame quitar esto. Mira, por ejemplo, la reacción básica es la siguiente. Y con énfasis en el 2. Perdón. ¿Por qué no me está haciendo las cosas bien hoy este lápiz? Perdón. No sé por qué hoy no quiere cooperar. Vamos de nuevo. 2. Mira, el ion fosfato que está en esta manera puede aceptar o soltar un hidrógeno, un protón. Por lo tanto, esto que es reversible implica que el fosfato puede actuar como un capturador de protones. O alternativamente, puedo utilizarlo también para una base, reacción que está abajo. Mira, con una base, sencillamente transfiero un hidrogenión para acá y agarro el hidrogenión que me sobró para reaccionarlo con un hidroxi y formar agua. Ok, recuérdense. Fosfato más una base es igual a una sal y una molécula de agua. Fosfato más un ácido igual a la capacidad de capturar un protón más una sal, ¿ok? Una sal estable, neutra. Resultado de todo este baile es que yo puedo utilizar el fosfato para transferir ese hidrógeno, neutralizarlo y agarrarlo. Ahora, en el líquido extracelular, el fosfato no es un amortiguador muy importante porque no tengo mucho. ¿Okay? Tengo la capacidad, sin embargo, de soltar fosfato, de liberar más fosfato hasta cierto límite hacia el líquido extracelular. ¿Y de dónde voy a sacar ese fosfato? Me vas a decir. Resulta que tengo bicarbonato, tengo una cantidad medida en gramos por ahí. Pero te pudiera decir que tengo casi media libra de fosfato guardado en algún lugar. ¿Dónde? ¿Y se desarman los fosfolípidos? No,
a un lugar aún más fosfato que eso, ¿Como ADP? como fosfato de calcio. En el mineral del hueso. Doctor, eso no lo vimos, doctor. Usted dijo que le vamos a ver después. Bueno, pero a estas alturas ya en histología no te enseñaron que los huesos estaban hechos de fosfato de calcio, pues. Doctor, hizo fue igual que vio aquí, doctor. Ay. Bueno, sin meterme a una discusión, refuerza la cuestión de ¿ves por qué yo te digo que cuando uno tiene mala base, eso genera problemas más adelante en el camino? Son cosas. Sí, doctor, ya lo estoy pagando, créame. Ajá. Que el problema es que los contenidos en X o Y cosas están ahí porque se supone que van a servir después. Ok. Pues los huesos, el mineral de los huesos es fosfato de calcio, o sea, tenés un depósito de fosfato gigante. Obviamente no puedes descalcificar completamente los huesos, pero quiere decir que yo nunca has oído hablar de una deficiencia de fosfato. Tengo tanto que puedo sacar para eso. Ahora, el fosfato en sí, como sistema amortiguador, las cantidades que hay en el líquido extracelular son relativamente pequeñas, básicamente porque no quieres que se combine con todos los electrolitos y se precipite. Entonces tendrías algo difícil de sostener, que es precipitados de fosfato y básicamente calcificaciones por todos lados, pero es un amortiguador que tiene mucha importancia dentro del túbulo renal. ¿Por qué? Porque te sirve para balancear el pH dentro del túbulo renal y ayudarte de una manera a conservar o a regenerar el bicarbonato. Y aquí es donde entramos en el segundo punto, el principio isohídrico. Okay. El principio isohídrico quiere decir, en términos sencillos, que tenés varios sistemas amortiguadores. De hecho, vamos a ver aquí 3: el fosfato, el bicarbonato, que es el más grande, y las proteínas. Ahora, la pregunta es si yo puedo utilizar un amortiguador para amortiguar otro amortiguador. Sí. Sí. Quiere decir, por ejemplo, que si yo utilice en una reacción, yo consumí todo mi bicarbonato, pero tengo fosfato libre. Yo puedo utilizar el fosfato para, acordate de lo que estoy haciendo, básicamente es transfiriendo protones de un lado a otro, ¿va? Agarré los protones de alguna reacción y los capturé con el bicarbonato. Ahora agarra todos esos protones que neutralicé con el bicarbonato y pasáselos al fosfato. Entonces regenero el bicarbonato y neutralicé con fosfato. Y pudiera utilizar proteína para neutralizar el fosfato y regenerarlo. Ahora tengo la proteína con que lidiar. Y así quiere decir que esos amortiguadores, el principio isohídrico te dice que los amortiguadores están interconectados y que ese protón es intercambiable, por ejemplo, o ese ion hidroxi es intercambiable de uno a otro, ¿ya? Y que por lo tanto el utilizar o el activar o el reaccionar un sistema amortiguador tiene efectos sobre los otros dos. Los 3 están interconectados y cada vez que movas la concentración de uno, vas a mover la concentración de los otros. O sea, explica que, mira, haciendo un triangulito, si yo toco una esquina del triángulo, toco las otras 2. Por lo tanto, todos los amortiguadores se mueven juntos. Eso tiene una gran ventaja para nosotros cuando estemos analizando ácido base, por una simple y sencilla razón, que puedo reducir, utilizando el principio isohídrico, en vez de tener 3 cálculos separados, puedo hacer un cálculo, en este caso,
las análisis de la situación de ácido base los puedo hacer regulando o analizando, perdón, en este caso diagnósticamente, la concentración del amortiguador más grande. O sea que en nuestros cálculos vamos a utilizar solo el bicarbonato, porque yo sé que para donde se mueve el bicarbonato, se mueven los otros dos. Así de fácil. Entonces, principio isohídrico. Los cambios en la concentración o el estado de equilibrio, que hay que ser más técnicamente correcto acá, en el estado de equilibrio de un sistema amortiguador van a ser seguidos por cambios en el estado de equilibrio de los otros amortiguadores, ¿ok? Ya que moverlo uno es igual a moverlos todos. O como diría cierto señor italiano que conozco, tú te metes conmigo y te enfrentas a toda la familia, ¿ok? Bueno, no le hizo, doctor. Sí, lo único que no estoy tan gordo como Marlon Brando, pero sí, me queda bien. Eso les voy a decir el día del examen de reposición. Tiene una oferta que no puedo rechazar. ¿Cuál, doctor? Ya vas a ver el día del examen de reposición, algo así. Una oferta que no puedes rechazar. Mientras se den cuenta que, conste, estoy imitando antes de que empiecen a decir algo, a Don Vito, no a Mr. Big. ¿Sabes de qué Mr. Big te estoy hablando? ¿Por qué no, doctor? Le hace igual también. De Zootopia. Es Zootopia. Es la parte que más me divirtió de la película. Qué bien les quedó. ¿Verdad que hay Zootopia 2 o no? No, no hay Zootopia 2. Que yo sepa, no. Lástima, porque es buenísima. Lo que pasa es que hacer una secuela de eso va a costar encontrar algo que quede tan bien. Ok, entonces, el segundo sistema es el fosfato. Como ves, más que nada sirve para mantener en el túbulo renal y parcialmente en el líquido intracelular donde hay mucho más fosfato dentro de la célula que disuelto en el plasma. Por lo tanto, su participación como amortiguador es más intracelular e intratubular que como un amortiguador de uso general. ¿Okay? Ahora, el problema es que el sistema no trabaja, no es tan potente, porque para el bicarbonato vimos que el pK es de 6.1, pero para el fosfato, vamos a ponerlo aquí en colores, bicarbonato 3. Pero el fosfato trabaja con su pK en 6.8. Estás por aquí, mira. Está mucho más cerca del punto del 7.4, que es el punto del plasma. Y como tal, quiere decir que como está más cercano, su potencia para amortiguar es menos. Porque el bicarbonato trabaja aquí. Tiene todo este rango, o sea, aquí hay que decirlo, para ajustar. Mientras que el fosfato trabaja en un rango mucho más pequeño. Ahora, como en el túbulo renal, estás trabajando en este pH, mira, aquí estás en plasma y es muy poco potente, pero en el túbulo renal, que trabaja por acá cerca de 5, si estás, mira, mucho más lejos y tenés todo este margen de ajuste. Por lo tanto, el fosfato como amortiguador plasmático va a ser poco potente, pero como amortiguador tubular tiene suficiente espacio, si quieres decirlo, en la curva, como para trabajar más eficientemente. ¿Ya? ¿Ok? No, o sea, no trabaja muy bien para amortiguar. Ahora, el tercer amortiguador es el sistema de amortiguador basado en proteína. Principalmente, las proteínas son el amortiguador, ahí como te dice tu título, intracelular
más importante, básicamente porque tenés un montón, ¿ok? Ahora, dentro de la célula, bueno, obviamente que no vamos a ponernos ni a listar todas las proteínas que tienen que ver, pero aquí tenemos un ejemplo. Ya lo habíamos visto antes, la hemoglobina, que puedes convertirlo en hemoglobina reducida y de regreso y ayudarlos a transportar o a capturar protones para que luego este protón se lo vas a entregar al bicarbonato. La razón principal por la cual estas proteínas son principalmente intracelulares son dos. La primera es la cantidad de proteínas que tienen entre las células. Dos, que la membrana de la célula es relativamente poco permeable a los protones y al bicarbonato. Acuérdate que son por excelencia las sustancias más polares que te puede ocurrir y las membranas no les gusta pasar cosas polares. Por lo tanto, salvo en el caso de la hemoglobina, que es la proteína extracelular más abundante, el sistema amortiguador de las proteínas va a trabajar básicamente para neutralizar la producción de ácido intracelular y servir lentamente para transferírselo al sistema del bicarbonato que se encarga de deshacerse de él, ¿ok? Sin embargo, como hay tanta proteína dentro de las células, ahí, en ese sitio intracelular, del 60 al 70% de la amortiguación dentro de las células sí es por proteína. La proteína intracelular trabaja al 60%. De ahí, más o menos un 20% el fosfato intracelular. El resto va a ser trabajo del poco bicarbonato que tenés dentro de la célula. Mientras que en el plasma los papeles se invierten. La mayor parte, ahora, extracelular, la proteína responde más o menos por el 10 al 20%. Mira la diferencia. Mientras que extracelular, el bicarbonato maneja un 70% por lo menos y el fosfato es 20, salvo en el túbulo, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que en la célula la proteína está manejando la amortiguación y que, cosa importante, como ese paso de protones entre la proteína intracelular y el bicarbonato que está en el plasma es relativamente lento, los cambios en el pH intracelular van a transferirse lentamente, o sea, plazo de minutos a horas, a los amortiguadores del plasma. No sé si me entienden ese último concepto, que yo puedo tener un pH intracelular alterado y todavía no tener cambios en el plasma, sino hasta después de un rato que tuve tiempo para agarrar los protones y pasarlos por la membrana y pasárselos al bicarbonato. ¿Cabal? Doctor, pero eso es en especial con otras proteínas, ¿verdad? Porque con la hemoglobina o con la hemoglobina también, que anda suelta. Con cualquier proteína. La albúmina, por ejemplo, es un buen amortiguador. Tiene bastante carga negativa en sus cadenas laterales y me funciona bastante decentemente como un amortiguador. Ahora, si lo que me estás preguntando es si puedo utilizar, si el ejemplo se va a la hemoglobina, sí. El ejemplo es por la hemoglobina, pero todas las proteínas funcionan igual. Como te digo, puedes usar albúmina
y puedes hacer esencialmente cualquier proteína intra o extracelular con tal tenga residuos cargados positivo o negativamente, te sirve igual como amortiguador. O sea, no hay ninguna específica. No tenés ninguna proteína disuelta o intracelular que diga, esta solo es amortiguador. De hecho, sería un desperdicio grandísimo utilizar una proteína solo para eso, porque es una molécula grande. Doctor, o sea que podría decirse que se dice que la célula tiene más como tolerancia a cambios en el pH antes de que estos pasen al plasma. No es que tiene más tolerancia. No es que tiene más tolerancia, son básicamente iguales. Lo que pasa es que lo que quise decir es que los cambios en la célula van a reflejarse lentamente en el plasma. O sea, vos tenés un montón de ácido en la célula, lo neutralizaste. Ahora, acordate que los amortiguadores son reversibles y que yo tengo que regenerar esos amortiguadores para usarlo otra vez. Tengo que pasarle todo, por ejemplo, todo el hidrogenión que capturé dentro de la célula hacia el bicarbonato que está en el plasma. Lo que quise decir es que ese proceso de pasar, de cambiar el pH o los cambios del pH, pasarlos de intracelular a extracelular, toma tiempo. El problema es que la célula puede utilizar sus amortiguadores para capturar el exceso de protones, pero no lo puede tirar al exterior. Tiene que pasárselos al plasma para que el plasma lo mande al riñón y el riñón los bote para afuera. Ese proceso es lento. Los cambios en el pH intracelular se reflejan diferidamente en el pH extracelular. Ahora sí, la tolerancia realmente no, la tolerancia es la misma. ¿Okay? La capacidad de amortiguación intra y extracelular es básicamente la misma. Para que no te formes la idea de que eventualmente no estoy produciendo un montón de ácido. Mándalo para la célula. Mándalo para la célula, ahí se deshacen de él. No te preocupes porque los líquidos extracelulares no se van a mover. Sí se van a mover después. Por eso es que, y eso tiene, bueno, ahorita tal vez no te parezca algo importante, pero cuando manejas pacientes tenés que recordar que los cambios que vos introduzcas en un sistema van después a modificar los demás. O sea que, mira, el paciente vino en acidosis, métele bicarbonato por la vena, que no sé qué, mira, ya se neutralizó el pH sanguíneo, macanudo, pero la célula todavía no se ha recuperado y después te puede generar un problema. Esa es la moraleja de toda esa historia. Ahora, ya vimos cómo amortiguar, pero como te dije, esa era la primera línea de defensa. Yo jalé todo el exceso de protones o de base, si así fuera el caso, y lo capturé con este sistema de amortiguadores que es básicamente una esponjita, ¿va? Básicamente una esponjita para el exceso de protones. Es como decir, vaya, yo vengo y dejo caer el refresco sobre mi escritorio y agarro una esponja para secarlo, pero ahora tengo una esponja llena de refresco. A menos que yo tenga que no me interese, ya, pum, solo tirarla a la basura. Pero las esponjas son caras y se pueden volver a usar, ¿no? Entonces, tengo que agarrar esta esponja y vaciarla en algún lado para volverla a usar. Esa es mi segunda línea de defensa, ¿verdad? Reutilizar los amortiguadores, o más bien, regenerar mis amortiguadores. Entonces, primero, el método más rápido, que es regenerando el bicarbonato, agarrando la reacción en sentido inverso y eliminando dióxido de carbono. ¿Ok? Porque al bajar las concentraciones de dióxido de carbono, desplazo la reacción y regenero el bicarbonato. ¿Ok? Opuesto de esta manera, con un diagrama, espérate. Dame un momentito que cargue esto.
Se ve la pizarra, ¿va? Doctor. Sí. Estoy en esta situación, mira. Como el principio, también el equilibrio en una reacción química depende de que las concentraciones de esto, por ejemplo, ahorita tengo este sistema en equilibrio. Como esto es reversible, vaya, no es que los tengo fijos, sino que parte de esto está pasando para acá, parte para acá, pero ahorita las concentraciones en el lado izquierdo y en el lado derecho de la reacción son iguales. Por lo tanto, ninguno de los dos está ganando. Pero ¿qué pasa si yo bajo la concentración de CO2? El equilibrio se da a desplazar porque ahora tengo que ya hice desiguales las concentraciones. Por lo tanto, para equilibrar de nuevo la reacción, tengo que bajar acá también. Bajo la concentración de protones y los libero, porque aquí tendría una segunda reacción que hace, ¿sabes? Que es un ácido. Entonces, cuando baje la concentración de CO2, bajo la concentración de esta y recupero el bicarbonato que estaba amarrado a un protón. Perdón, lo voy a explicar de una manera más sencilla, espérate. Sí, doctor, porque ya me enredé. Ok. Tenés esta reacción. Nuevamente, como te digo, tenés que tenerlos equilibrados, ¿verdad? Las concentraciones acá, a la izquierda y a la derecha, tienen que ser iguales porque por algo el sistema se dice que está en equilibrio. Si yo bajo acá la concentración de CO2, saco CO2, quito el equilibrio, ¿ah? Y la mayoría de las concentraciones y la mayoría del CO2 se fue. Entonces ahora tengo esta reacción. Esto es imposible, ¿va? Por lo tanto, las concentraciones de este tienen que bajar para reequilibrar el sistema en un nivel más bajo, ¿sí? Bajé el CO2, tengo que bajar el nivel de ácido carbónico. Mira, bajé dióxido de carbono y al hacerlo para reequilibrar el sistema, bajé las concentraciones de ácido carbónico, bajé las concentraciones de ácido. Ahora sí. Y al bajar las concentraciones de ácido, entonces quiere decir que estoy bajando las concentraciones de protones, que son ácido, ¿ok? Cuando bajo las concentraciones de protones, quiere decir que estoy liberando el bicarbonato. Por eso estaban pegados al ion bicarbonato. Ahora recupero mi bicarbonato que estaba libre, ¿ya? Resultado, en términos sencillos, al bajar la concentración, de CO2, bajo la cantidad de protones o de ácido. Por lo tanto, restablezco el equilibrio a un pH más alto, ¿eh? ¿Ya? O sea, y en términos aún más sencillos, quiere decir que yo puedo lavar ácido eliminando CO2. Y eso lo puedo hacer con el pulmón, ¿correcto? Sí. Correcto. Ok. Ahora, esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que ya hablamos que yo puedo utilizar el pulmón para mover CO2 así bien rápidamente. Acuérdate, la difusibilidad es bien alta, mucho más que la del oxígeno, y que si yo quiero lavar CO2, solo tengo que aumentar la frecuencia respiratoria para echar más CO2 a la habitación, ¿va? El problema es que primero ya estás trabajando en un punto casi ideal de la curva de difusión y disociación, y de la curva de difusión del CO2, ¿ok? Y dos, de que
eventualmente no puedes tampoco, ya hablamos ayer, los motivos por los cuales tampoco podías hacer enormes cambios en la concentración de CO2 porque estás afectando otras cosas como la reactividad vascular, ¿verdad? Y de hecho, no puedes acumular mucho CO2 también si quisieras corregir una alcalosis, porque ese CO2 que se acumula vas a trabar las cadenas respiratorias, pues se acumulan desechos y hay un momento en que bajan la eficiencia. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? No, por acá. Entonces, normalmente vamos a empezar a hablar de las concentraciones de CO2 en la sangre, o sea, o en el líquido extracelular. Vamos a hablar plasma porque es lo mismo que decir líquido extracelular. ¿Cuántos son los niveles de CO2 en tu líquido extracelular? Son lo mismo que decir la presión arterial, que es de 40 milímetros de mercurio. 40 milímetros de mercurio. Ahora, para ponértelo de esta manera, 40 milímetros de mercurio o su equivalente, acordate que esto es una presión y yo quiero sacar una concentración. 40 milímetros de mercurio de PCO2 es lo mismo que decir 1.2 milimoles por litro de CO2, ¿ok? Pues acordate que yo estoy calculando bicarbonato en milimoles, fosfato en milimoles y PCO2 en 40 milímetros de mercurio. Manzanas con bananos, ¿va? Entonces, 40 milímetros de mercurio es lo mismo que decir 1.2 milimoles por litro de dióxido de carbono, ¿cabal? Es lo que se sacaba en la ecuación de Henderson ayer multiplicando por 0.03. Ajá, exacto. Derivado de la ecuación de Henderson-Hasselbalch que dice que es 0.03. Entonces, 40 por 0.03, 1.2, ¿va? Entonces, mire, doctor, le hice bien una multiplicación. ¿cuántas calculadoras tenés rodeándote? No, doctor, no le hice calculadora. Más te vale, mira. Mira, Paola. No sé por qué te imagino a vos a las 2 de la mañana en 2 lugares, o en la emergencia de pediatría, o que dejaste la medicina después de que casi te freís tratando de entender todos estos ganchos, y te metiste a piloto comercial, son las 3 de la mañana y tenés que calcular no sé qué cosa complicada en medio de una tormenta. Son las dos posibilidades. La aritmética mental sirve, pero bueno, ya ese es un primer paso. Ya 1.2, pero ya. Y la otra cosa importante, viste que esa ecuación de Henderson-Hasselbalch estaba ahí por algo, ¿va? Entendiendo la ecuación se entiende la mayoría de esto. Exactamente, mira, ácido base es una de esas cosas donde es bien de lógica, ¿ok? Y de hecho, tu proceso, cuando vamos a ver dentro de un par de días el análisis de toda esta clase de cosas, cómo entender un resultado de una gasometría o algo así, te das cuenta de, bueno, este está alto, por lo tanto es esto es acidosis, qué sé yo, pH bajo, ok, acidoso acidótico, bicarbonato bajo, por la acidosis, pero es metabólico o es respiratorio, pero también la PCO2 está alta, es respiratoria, pero el bicarbonato está demasiado bajo para explicar la PCO2. Por lo tanto, aquí hay también un componente metabólico. Esa clase de análisis lógicos es lo que deriva de la ecuación, ¿sí? y de este razonamiento. Entonces vos vas haciendo un razonamiento y te dice, es tal tipo de trastorno. Además, te va a decir algo que, bueno, la computadora o el app te lo puede decir. Yo tengo aquí mi app para ácido base. No necesariamente quiere decir que me la voy a tirar de Sherlock Holmes a las 2 de la mañana, pero a veces tenés trastornos que están tan fuera del rango que la calculadora se confunde y empieza a decir barbaridades. Es decir, no, es incluso decir,
decir, no, esta computadora no está analizando bien las cosas. ¿Okay? Por la misma razón de que vos tenés que ser mejor que la computadora. Así como viste en el electrocardiograma que yo le estaba arrancando el pedacito ese con la interpretación. No solo era para que lo hicieran ustedes mismos, sino porque ahí el programa del electrocardiógrafo te da un diagnóstico. Pero esos diagnósticos a veces te salen bien por la banana. ¿Okay? Entonces, para que no te acostumbren a leer informes dados por otro, dice, mejor lo analizo yo y no me confío con algo que me puede dar. El que salió malo, sale que tengo desviación en el eje izquierdo y ritmo anormal. Desviación a la izquierda para que te unas al, ¿cómo se llama? Al MER. ¿A qué, doctor? Al MER, ¿cómo se llama? No, gracias, doctor. Por eso como tiene, así le digo a mi esposa, que tiene un bloqueo. Vos tenés un bloqueo fascicular. ¿Por qué? Mira, bloqueo de la derecha con desviación extrema a la izquierda. Como es de las más termocéfalas que he visto. Tenés desviación del eje a la izquierda. Entonces, bueno, entonces agarremos ese pulmón y veamos qué hacemos. El caso es que yo puedo mover las concentraciones de CO2 y por lo tanto mover las concentraciones de bicarbonato en sentido opuesto, ¿va? Para compensación. Ahora, el problema es que no es muy efectivo en términos de capacidad. Vamos a ver por qué. El problema es que si la ventilación, vamos a ver, la curva, ves que está en una posición en la posición ideal, pero si yo cambio la ventilación, va a suceder lo siguiente. Suponete que yo estoy eliminando X cantidad de CO2. X cantidad. Con un volumen y que tengo mi volumen minuto, en tu caso ponele que es 6 litros por minuto. Y digo, voy a eliminar CO2 y voy a duplicar tu volumen minuto. Ahora estás respirando como que esos fuelles de fragua y subiste tu volumen minuto a tu ventilación por minuto a 9 litros por minuto. ¿Cabal? ¿Qué tanto se va a mover el pH? Poco o mucho, dice. Estoy ventilando mucho más. Si respirar 9 litros por minuto, estoy resoplando. Pues fíjate que este aumento no es de la ventilación, no se tradujo con un gran aumento en el pH. Aumentar la ventilación en 50% solamente te mueve el pH en 0.23. O sea, podría ser de 7.4 a 7.63. Mira, no hiciste mucho. Para el gran trabajo que pasaste, no hiciste mucho. Es más, ¿qué tal si yo duplico la ventilación alveolar? Mira, lo aumento 200% y sigue estando cerca del 0.20 y pico. Mira, ni siquiera puedes mover el pH en 0.3. A pesar de que estés ventilando, de aquí la curva se aplana más y de ahí, por mucho que hiperventiles, cambiar la ventilación para arriba no te hace mucho. Ok, dicen. Ok, pero estoy en alcalosis y yo puedo utilizar el aumento de la PCO2. Digo, dejar de respirar para acumular CO2 y neutralizar la alcalosis. Spoiler, no funciona. Spoiler, no funciona muy bien. Voy a disminuir la ventilación en 75%. Y entonces tu ventilación ahora bajé a 1.5 litros por minuto. En primer lugar, si acumulas CO2, tu centro respiratorio y tu rampa inspiratoria te va a detener ese proceso después de un rato. Va a decir, no, tenés que respirar. ¿Cuánto me lo mueve? 0.45.
Quiere decir que si tu pH es normal, por ejemplo, 7.4, y yo dejo de respirar, en un 75% mi pH va a caer a 6.95. 6.95 no es bueno, pero tampoco es que yo pueda utilizar, mira, grandes cambios en la ventilación alveolar para mover mi pH en una medida significativa. ¿Okay? Es lo que tengo acá, mira, el otro lado de la curva. Bajo mi ventilación acá, mira, y estoy bajando la ventilación a la mitad. Aquí estaría, lo bajé a la mitad y solo bajé cerca de 0.3. Y aquí lo bajé a la cuarta parte y apenas moví 0.45. Mover la ventilación es rápido, pero no es muy efectivo porque estás trabajando muy cerca del punto ideal y por lo tanto no te va a servir. Ok. Ahora, eso implica una cuestión. Que si te diste cuenta, aquí el cambio era 0.20 y pico, aquí 0.40 y pico. El dejar de respirar, o sea, la compensación respiratoria es un poquito mejor, más efectiva para resolver la acidosis que para resolver la alcalosis. Porque tenés que hacer cambios enormes para abajo, o sea, disminuyendo enormemente la ventilación alveolar para corregir una alcalosis. Pero para corregir una acidosis, hiperventilar un poquito es más fácil, ¿va? Ok, opuesto así. ¿Qué es más fácil para vos, Paola? Hacerte dejar de respirar un minuto. Probá aguantar la respiración un minuto. Me va a poner morada, doctor. No, de azul pitufo. No, te queda mejor. Te queda mejor el concepto de azul pitufo. Le voy a mandar un mensaje a mi mamá primero que el doctor me hizo no respirar, lo hace. Tu mamá me va a dar la razón. Todo sea por la ciencia. Nadie te mandó a estudiar medicina. Además, tu mamá, mira, a vos te vendría bien, fíjate, el otro año, dejar de respirar un rato. Vas a andar vestida de blanco. ¿Ah? Te conseguís unos cuantos vestidos blancos. Y ya con color azul, en azul pitufo, así como que todo encuadra, ¿va? Y le dicen, ahí viene Pitufina con estetoscopio. Ok. Pero te das cuenta que si lo intentas dejar de respirar es una cosa difícil. Ahora, probá hiperventilar por un minuto. Es mucho más fácil técnicamente, ¿no? Por lo tanto, eso te explica una cosa. Como corrector de la acidosis, el pulmón es mejor que como corrector de la alcalosis. Pero aún así, el trabajo del pulmón, como ya está ocupado en otra cosa, es básicamente compensar cuando el riñón no está del todo en capacidad de corregir, o servir como una línea de defensa más inmediata, con ese, para aguantar la situación en lo que el riñón empieza a deshacerse del exceso de ácido o del exceso de base. ¿Cabal? ¿Paola? Creo que no está respirando. Creí que había dejado de respirar. Pues sí, dicen que no sería un semestre completo de fisiología si no hubiera muerte, si nadie se muere en ese semestre. Algo así como una versión macabra. Dicen, no está completo el semestre si nadie muere en él. ¿Te imaginas? Así como para decir algo así como Universidad del Horror. Excelente No, para una serie no de películas de bajo presupuesto. Me queda un mes todavía molestándolo. Sí. Y al final del mes es capaz que me vas a molestar por 4 años porque vas a querer echarme la culpa. Ahí lo voy a ir a buscar el siguiente semestre. En el fantasma de Paola ronda por estos pasillos.
Ok, ahora, entonces quiere decir que el pulmón, los mecanismos ya los vimos hasta cierto grado, pues cuando hablábamos de la ventilación alveolar. Y vemos, mira, lo que sucede en realidad. Tú, tu pulmón aumenta la ventilación alveolar más que nada para compensar la producción de CO2. O sea, no lo puedes usar para hacer grandes correcciones al pH, pero sí puedes modificar la ventilación alveolar o el volumen minuto de tal manera de que mantengas el pH. O sea, que si tu producción de CO2, producto de tu metabolismo, producto de tu ejercicio, aumenta, también la ventilación alveolar aumente para evitar que cambie el pH, o sea, para mantener o prevenir, y eso sí lo puedes hacer. Esencialmente así, mira. ¿Te acordás que te dije que cuando el pH cambiaba, eso era un estímulo para la rampa inspiratoria, correcto? La disminución de pH movía la rampa a la derecha. pH movía la rampa a la derecha. Ese es un mecanismo por el cual vos estás, mientras más aumentes la producción de CO, mientras más bajes el pH, implica que estás produciendo más ácido y que ese ácido viene de tu metabolismo. Por lo tanto, aumento la ventilación para mantener eso compensado. Vos estás trabajando aquí, mira. Pero si tu pH baja de 7.4 a 7.3, aumenté la ventilación en casi un 40%. Si tu pH cae a 7.1 más o menos, tu ventilación alveolar se duplicó. Por lo tanto, sin embargo, mira que aquí la curva se hace horizontal. Si tu pH sube y estás en alcalosis, casi no cambias la ventilación. Mira, siempre anda cerca de 1. Eso quiere decir que cada vez que tengas un paciente con alguna acidosis fuerte, vas a tener, entre otras cosas, vas a tener un aumento de la ventilación pulmonar. Vaya, y lo vas a ver típicamente, por ejemplo, en un paciente en acidosis diabética, que está haciendo lo que llama respiración de Kussmaul y está resoplando como que está queriendo inflar las velas del barco de Jack Sparrow, ¿va? Porque está tratando de eliminar todo el ácido que puede a través del pulmón. ¿Ok? Mientras que si un paciente está en alcalosis, no es que está dejando de respirar ni está azul, contra lo que creería, porque la relación no es lineal. Bajar el pH, sí, mira, te puede aumentar mucho la ventilación pulmonar. Subirlo no hace nada. ¿Ya? ¿Sí? Pero como te repito, esto es porque aquí tenés un mecanismo de retroalimentación que funciona así, mira. Baja el pH, estimula la rampa inspiratoria, aumenta el volumen minuto, elimina dióxido de carbono, sube el pH. O sea que tenés un mecanismo de retroalimentación negativa en el cual la ventilación pulmonar se ajusta automáticamente para compensar el exceso de CO2 y la acidosis que pudiera causar. Ahora sí. Ahora sí, ya me entendiste qué es lo que pasa. Ahora, sí, como dije, yo solo estoy aquí comprando tiempo, ¿eh? Comprando tiempo mientras el riñón empieza a trabajar. Aquí tenés, mira, aumenta esto en una manera más breve, ¿eh? Aumenta la concentración de hidrogeniones por su efecto del pH, aumenta la ventilación, lava CO2, corrige. Así de simple. Ahora, el problema
Es que, como te digo, la capacidad no es mucho. Ahora entramos ya en el asunto de la compensación principal que lo está haciendo tu amigo el riñón, que sí tiene suficiente capacidad para corregir cualquier excursión de pH que pudieras hacer fisiológicamente, pero necesita tiempo, ¿ok? Acordate que tiene que depender de cuánto bicarbonato, cuánto ácido filtre por acá y pasarlo por estos procesos de reabsorción o de regeneración de amortiguador para poder compensar, ¿ok? O sea, nuevamente, vamos a ver cómo funciona la maquinaria acá. Estás produciendo ácido, chuparlo con el amortiguador. Si podés transferirlo a otro amortiguador también, vaya, suponete que aquí tengo tres cosas. Tengo un trapo, tengo una esponja y tengo una toalla de papel. Ok. Agarré, volqué el fresco. Mira cómo trabaja el principio. Volqué el fresco y agarré lo primero que tengo a la mano, que es una toalla de papel. Lo vengo y la toalla de papel rápidamente se empapó. Pero yo digo, bueno, no tengo otra. Pero tengo una esponja. Entonces, agarrar y exprimir la toalla de papel sobre la esponja para que la esponja capture el fresco, ¿va? Ya tengo mi toallita de papel que puedo volver a utilizar. Puedo usar la esponja también, o sea, la combinación y el trapo y la combinación de los tres, ya absorbí el líquido. Esos son los amortiguadores. Ahora tengo que ir a escurrir esas tres cosas, o sea, lavatrastos, para poderlos volver a utilizar. Y ahí tengo ya la eliminación definitiva de la manchazón de fresco. ¿Ok? Ese es el trabajo del riñón. Capturar todo el exceso de ácido o de base que está en los amortiguadores, regenerar los amortiguadores y encargarse de excretar el excedente que no me sirve para nada. ¿Ok? Es más, si alguien me está preguntando, bueno, ¿y ese bicarbonato de dónde salió? Trabajo número 3, fabricar más amortiguador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la capacidad de amortiguación de este sistema depende no solo de que tengas amortiguadores, sino de qué cantidad de ellos tenés. Y ahí es donde yo puedo ajustar, porque a largo plazo, por ejemplo, suponete que vamos a ponerte en algo que te meta en cierta acidosis continua. Tomemos el caso. Paola, ¿ok? Irma, no vendiste a la refrigeradora, ¿va? Estaba esperando que la volviera a mencionar. Ok, o sea que ahí están listas. Ahora, Paola. Sí, hay que ver si Paola está lista. Paola siempre está lista. Eso sí hay que decir en su favor. Siempre está lista y dispuesta. No, estoy ando en modo pitufo ahorita. Ok, pero vamos a ponerte en una situación. Suponete que todos los días vas a estar haciendo algún trabajo físico. Ok, léase, ahí es donde entran las refrigeradoras. Y por lo tanto tu metabolismo va a aumentar, tu producción de ácido va a aumentar. Es cierto que el pulmón se va a adaptar, pero tampoco es eficiente estar utilizando el pulmón para compensar eso constantemente. Por lo tanto, ahí es donde viene la tercera función del riñón. Si ocupas más amortiguador a largo plazo, yo puedo sintetizar más y mis cantidades de bicarbonato, mis concentraciones de bicarbonato, puedo elevarlas, porque si tengo más necesidad de amortiguar ácido, puedo tener más amortiguador para cumplir con el trabajo. Yo no quiero, bajo ningún punto de vista, que se me acabe todo el bicarbonato. Yo no quiero usar todo el amortiguador. Siempre quiero tenerlo dentro de un rango. Si yo lo utilizo todo, el sistema pierde eficiencia. Ya ven por qué. Te metes en una parte desfavorable de la curva. Por lo tanto, yo trato de mantener las concentraciones de un amortiguador en su punto más eficiente, fabricando
todo el que necesite, y de hecho eliminando, porque también puedo eliminar amortiguador que me sobre. Ese es el tercer trabajo que tengo que hacer con el riñón. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Veamos el asunto. El mecanismo básico por el cual el riñón ajusta es más, ya que andas en modo pitufo, el próximo examen, las donas van a ser todas donas de pitufresa, ¿ok? Para que vaya acorde. Eso solo hay en septiembre, doctor, por el día del niño. Las donas de pitufresa solo son en septiembre. Yo solo he visto donas azules en septiembre por el día del niño. Ah, no, en septiembre no son por el día del niño, son por el día de la independencia. No, doctor, por el día del niño. Y ahora y lo peor es que este año van a ser de un color azul de lo más feo. Después de que cambiaron los colores de la bandera. Ese azul feo que le pusieron, ¿va? Pero no son por el día del niño, Paola. Alguien se lo explica después con más detalle. Doctor, eso fue el día del niño. Ay, Dios. Más quejidos teológicos. Ay, Dios, ay, Dios. Bueno, concéntrate. Y a ver, no le hagas caso a Paola. Ok, el mecanismo básico por el cual vamos a utilizar el riñón como un compensador es haciendo excreción selectiva. Si yo estoy en acidosis, voy a hacer excreción selectiva de protones, o sea, de hidrogenión, por los mecanismos de intercambio, algunos de los cuales ya vimos. Si es el contrario, el problema es de alcalosis, lo que hago es hacer excreción selectiva de bicarbonato. Ahora, para ser más correctos, yo rara vez voy a secretar bicarbonato desde el túbulo renal hacia la orina, sino que sencillamente voy a jugar con la recuperación del bicarbonato. ¿Por qué? Porque aquí básicamente lo que estoy haciendo, corrijo, me falta una más. El otro mecanismo auxiliar que tengo antes de hablar de la excreción de bicarbonato es que también puedo, de manera más limitada, secretar activamente o excretar activamente ácido no volátil. Acuérdense, cuando hablo de ácido no volátil, me refiero a todo lo que no es CO2. Puede ser citrato, ácido, acetato, algunas de las cetonas, por ejemplo, beta hidroxibutírico, oxalato, ácido oxálico en el riñón, aunque este no me conviene excretarlo mucho porque tiende a cristalizarse en la orina, pero bueno. Ácido úrico, ¿ok? Los uratos son para efectos de nuestro balance, son un ácido, ¿ok? Entonces, excretar todas estas sustancias también es el equivalente de excretar ácido, ¿ok? Ahora, volviendo al bicarbonato. Si yo quiero excretar bicarbonato, lo único que tengo que hacer es no recuperarlo, porque yo estoy filtrando el 100% del bicarbonato, al día. Aquí tenemos esto, mira. Por el glomérulo, yo estoy filtrando 4.320 miliequivalentes. ¿Cómo lo derivo? Las concentraciones de bicarbonato en sangre van de 18, grábense este número, a 24 miliequivalentes por litro. Ahora, vamos a asumir 24 por 180 litros al día, ¿va? Me produce 4.320 miliequivalentes al día. Es un montón. Ahora, la excreción de bicarbonato en condiciones fisiológicas, mira, es esencialmente de 0%. De 0%. Un miliequivalente al día de 4.320, bueno, es 99.8, vaya.
lo estoy recuperando. Si yo quiero botar bicarbonato, sencillamente ajusto aquí, mira, puedo ajustar aquí, en este punto, el túbulo distal y colector, y es suficiente para arreglarme toda la situación. Este bicarbonato, veamos de una vez su ciclo. De los 4.320 miliequivalentes que yo estoy botando ahí diario por el glomérulo, el túbulo proximal me recupera el 85%, ¿cabal? 3.672 miliequivalentes por día. Ahora, de acá voy a pasar en el asa de Henle. Realmente no estoy moviendo bicarbonato, ya te dije, ahí muevo sodio y agua, pero el bicarbonato no interesa. Pero una vez que llegue a la porción proximal, a la porción ascendente del túbulo contorneado distal, recupero 10% y 432 miligramos al día. Quiere decir que lo que está saliendo acá es un 5%. De ese 5% es lo que voy a ajustar y recupero aproximadamente 215 miliequivalentes por día del túbulo, de la última parte del túbulo distal y del túbulo colector, para esencialmente no botar bicarbonato. Pero ¿qué tal si yo sencillamente apago la recuperación aquí en el túbulo colector? Y entonces lo que estaría perdiendo, por ejemplo, son 215 miliequivalentes por día, que es suficiente para compensar bastantes cosas. Resultado, moraleja, yo ajusto la alcalosis sencillamente no haciendo nada por recuperar el bicarbonato ese, que se pierda, que se bote, ¿ya? Aparte de eso, vos vas a, aparte de lo que filtras, hagamos otra aclaración. Oye, esto es filtrado. Pero además, en el, ¿cómo se llama? En el, además tengo otra cuestión. Para recuperar todos estos 4.320 miliequivalentes por día, yo necesito reabsorberlos. Para reabsorberlos necesito intercambiarlos por protones. O sea que yo tengo que excretar 4.320 miliequivalentes de protones al día, porque es lo que estoy intercambiando por bicarbonato. ¿Te acordás? Que dije, intercambia hidrogenión por bicarbonato y estoy echando hidrogeniones y jalando bicarbonato de regreso. Quiere decir que para cada molécula de bicarbonato que yo tenga que pasar por este sistema, yo tengo que echar para afuera un protón. ¿Me van siguiendo con eso? Cierto. Ok. Quiere decir que el riñón va a secretar o a excretar 4.300 miliequivalentes de protones para compensar por el bicarbonato. Pero aún así, necesito hacer otra cosa. Aparte, por aquí se filtran al día unos 80 miliequivalentes de otros ácidos que no son bicarbonato, ¿ok? Ácido cítrico, ácido acético, etcétera, ¿va? Esos ácidos no volátiles generalmente, a pesar de ser ácidos, yo no los quiero excretar, porque, por ejemplo, ese ácido acético yo lo puedo utilizar para convertirlo en acetilcoenzima A. Si yo estoy botándolo, estoy perdiendo. Ahora, quiero recuperar ácido sin causar acidosis. ¿Qué hago? Imagínate, ocupo regresar ese ácido, pero quiero hacerlo sin que me cause acidosis. Saca la misma cantidad de protones. Exacto. Para compensar. Exacto. Ácido es ácido. Entonces, el viejo cuento, ¿verdad? Te cambio, ¿no es? Te cambio mi paleta de mis dulces de fresa, no, de aceite.
estamos en la piñata y hacemos intercambio. Mira que yo tengo un montón de confites. Te los cambio uno por uno. Lo que pasa es que vos tenés de esas mentitas de rayitas blancas y rojas, que sí son apetecidas, y yo lo único que recogí en esa piñata fue confites de coco. Son más aceptables que los rojos de canela, doctor. Esos saben horribles. Es que esos no son confites. Ay, no, saben Los de horribles. canela no califican como confites, no son Los dulces. que son los amarillos que son de butter son buenos. No me acuerdo de qué son, pero son buenos. Pero los los de esos de canela, qué asco, qué asco. Ok. Y fíjate que todos lo que me están hablando, miren cómo es Paolo. Todos son los confites fresa. Yo te estoy hablando confites de coco de Venus, que son los más botaditos, vaya. Ahora, yo te puedo cambiar uno por uno, ¿va? Te doy un montón de confites de coco y agarro tus mentitas de rayitas. Para dárselas a Emilio. Emilio se parece al monstruito verde de Cut the Rope. Le encantan las mentitas. Entonces, intercambio ácido por ácido. Ahora, eso implica que diariamente yo necesito producir 80,000 equivalentes adicionales de protones para compensar los ácidos no volátiles. ¿Ok? Intercambiando este con este para recuperar los ácidos no volátiles, y total yo voy a producir o excitar 4,400 miliequivalentes de protones al día para mantener la compensación, uno, del pH, y dos, para utilizarlo como moneda de intercambio para recuperar los ácidos no volátiles. O sea que el trabajo ya lo tenemos aquí definido, de recuperar o de botar 4,400 miliequivalentes de protones, o sea, esencialmente 4 gramos de hidrógeno al día. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, veamos los mecanismos. Si nosotros vemos, espera, permíteme acá. Veamos el primer mecanismo. Recuperación de bicarbonato y secreción de protones. Primer mecanismo. Aquí estamos. Vamos a ponerle acá A. Estamos en el túbulo proximal. Estamos aquí, donde se hace la mayor parte del trabajo de recuperación. ¿Qué es lo que tenés? Bueno, aquí tenés, mira, bicarbonato que vino del glomérulo. Hay sodio y bicarbonato. ¿Cabal? El sodio, en primer lugar, el motor es sorprendentemente una TPasa de sodio-potasio. ¿Ya? Meto potasio en la célula, saco sodio hacia el vaso sanguíneo y creo un déficit de sodio dentro de la célula, ¿correcto? Sí. Este sodio que se había filtrado por el glomérulo entra a la célula movido por el gradiente y se va para el vaso sanguíneo. Ahora, aquí viene, mira. El sodio lo intercambié por un protón. Una intercambiadora sodio-hidrogenión. Como tenía bicarbonato acá, bicarbonato más un protón, ácido carbónico, que se convierte en CO2 y agua. CO2 pasa libremente por la membrana por ser un gas. Agua también, o pasa por vía paracelular. Aquí puede venir el agua por vía paracelular, por la vía lateral, pero el caso es que lo recupero. Ahora, este CO2, mira,
que agarré acá, lo vuelvo a recombinar con agua. O sea, fabriqué ácido carbónico, lo disocié para que pase la membrana y lo volví a formar. ¿Mm? ¿Sabes? Como que me recuerda a algo que pasaba así cuando éramos estudiantes, que a veces cuando ibas a algún lugar a comer y veías que venían como 20 estudiantes, no te querían atender, ¿va? Ay, estos en un restaurante no dejan propinas, o crean un montón de problemas, en ruido es un montón, ¿va? Entonces vos sabés cuál es el clásico cuento, ¿va? Vayan entrando de uno en uno, de dos en dos, y se van ubicando para que no nos miren mal en la entrada. Y ahí nos juntamos adentro. ¿Nunca hiciste eso en el colegio, Paola? No, doctor. Porque no los dejaban salir. Qué malo, no, nosotros salíamos. No, eso lo hicieron más difícil. Te puedes imaginar que yo cuando conocí La Salle, hace mucho tiempo, no existía el muro. Solo estaban los arbustos ahí. El muro en los arbustos. Eso sí, hay quien me gana. Yo conozco a alguien que para jugar fútbol ahí en La Salle tuvo que empezar por desmontar y arrancar todo el montón de arbustos y todo que había donde ahora es la cancha. Bueno, dudo mucho que haya sido usted, doctor. No iba a hacer eso por jugar. No, era el año de 1955, me dice. 56. No sé. Vos sabés que en La Salle, así, cuando entras a la dirección, están las fotos de los primeros graduados. Ahorita solo hay una placa. Cumplieron 50 años. Bueno, adivina quién es de esa primera promoción. Su papá. Sí. Antes La Salle graduaba una promoción de bachilleres y una promoción de peritos mercantiles. Mi papá era de la promoción de peritos mercantiles, entonces estaba su foto ahí en la primera promoción, vestido con saco y corbata, pero en las corbatas de la época parecía una cintita de zapato, ¿va? Así toda estrechita, con la cara de tieso. Ya las quitaron, imagínate, son 60 años de promociones, ya no caben las fotos, pero ahí tenía la cara de él. Y es que La Salle estaba en el centro, ¿sabes dónde? El edificio donde ahora está Tigo. ¿Te ubicas? En la tercera. Está un edificio donde está Tigo. Tigo en la tercera avenida. Sí. No sé. Al frente del Banco Atlántida. Ah, por el parque. Okay. Sí, por el parque. Ahí era La Salle. Todavía la parte que da colinda, todo es un edificio bajito, así, al lado de ese edificio hay un edificio bajito que hay unas tiendas, creo. Ahí estaba el colegio. La Salle, y bueno, cuenta él hace un montón de tiempo que se mudaron para ahí donde está el colegio y que aquello ya era, literalmente se mudaron ahí porque ahí terminaba San Pedro Sula. Llegaba hasta el anillo de circunvalación, ese era el límite de la ciudad. Y entonces que ahí estaba construido el edificio, pero que no tenían dónde pelotear. Entonces el rector de la época dice, bueno, si ustedes dan en la cancha, podrán jugar. Entonces los ponía en las tardes a arrancar arbustos y a sembrar para tener una cancha, si no, no iban a jugar. Mano de obra esclava. Pero entonces fue de las primeras promociones, doctor. De la primera. Ah, la primera. La primera. Sí, o sea, había pedido graduados antes cuando el colegio estaba en el centro, pero entonces se llamaba San Vicente de no sé qué diablos. Cuando ya se pasó a llamar La Salle, el colegio La Salle, fue con esa promoción de papá. Por ahí tiene escondido en algún lugar su anuario del colegio, pero no se le enseña a nadie. Es que usted no es lasaísta, doctor, pero eso nos lo enseña. No, y es que a mí no me hubieran dejado entrar. ¿Por qué, doctor, si me dejaron entrar a mí?
¿A vos alguna vez te habían expulsado previamente? No, doctor. Ahí está el detalle. La SAE no acepta gente que tiene historial de expulsiones. Yo había empezado en bilingüe, había tenido mi historia. Me cambiaron varias veces de colegio. ¿Me entiendes? Generalmente en esos colegios no aceptan a los muchachos creativos, activos y así dinámicos. Dicen que les dicen, tienen una palabra para ellos, le dicen rebeldes, creo. No sé por qué. Entonces, no. Mi papá me quería poner. Yo, por supuesto, estaba opuesto por dos razones básicas. Número uno, me había criado en bilingüe. Implicaba probablemente perder 6 meses por el cambio de sistema. 2, La Salle es un colegio católico. Y yo no quería que me partiera un fenómeno atmosférico entrando a la capilla. Doctor, no pudo conmigo eso tampoco, así que no se preocupe. No se iba a morir. Bueno, yo no me iba a arriesgar, pero no me interesaba a mí ir a ningún retiro ni nada por el estilo, vaya. Prefiero pasar 24 horas preso en un retiro, porque por lo menos creo que las bancas de la Bartolina van a ser más cómodas, etc. Entonces, no. Yo fui el único de la casa que no tuvo nada que ver con el colegio. Mi mamá, bueno, ya sabes. Y mis hermanos, los dos se graduaron de allí. Yo, no. La ovejita negra, doctor. Y a mucha honra. Y a mucha honra. La mosca en la sopa. Y yo me terminé graduando de bilingüe. Aparte, sí, te lo puede decir cualquiera que haya estado en colegio bilingüe la mayor parte de su vida de estudiantil. Le querían pasar para 10º grado. Bien, 10º grado, que a puras cachas hablas español, te iban a meter ahí. ¿Cómo es que llama este baboso? Si hasta fue paciente mío, Juan Ramón. ¿Te imaginas yo que no hablaba español y me hubieran metido con alguien así? ¿Lo conoce, doctor? Sí, fue paciente mío. ¿En serio? Sí, es dolor de espalda, una cosa así, pero sí lo conozco. Es la tortura de todos los bachilleres ahí. Sí. Mi hermana está llorando con él ahorita. Sí, yo sé, porque la gorda protestaba. La gorda protestaba. Le dio clases a la gorda. Le dio clases a la gorda. Es que la gorda estuvo ahí en octavo. Hizo 7º y 8º. De ahí en 9º, como realmente había mucho lío, se pasó para el cultural. 9º, 10º, 11º. En el cultural, que hay que decir, mira, la calidad de la educación, pues alguien puede criticarla, pero el trato de los alumnos es mucho mejor. Y no se meten a rollos. No se meten a rollos. Entonces, la gente ahí es súper tranquila, casi toda. Siempre, vos me entendés que en todo colegio siempre hay algún maestro que es problemático, que a uno dan ganas de ir a darle con un riel de ferrocarril en la cabeza, pero en general no molestaba, mientras que en la Salle como joder. Porque yo veía al diente frío de mi sobrino, que incluso siendo, a pesar de que es cierto, era reconsentido y le dejan hacer cualquier trastada por la abuelita, pero aún así fregaban. Y si este no lo echaron en parte, es porque, bueno, estaba la abuelita, y si no llegaba mi papá, y como mi papá, ya lo conocen, pues así de la primera promoción, y como ese cuento de los exalumnos y todo, entonces normalmente le iba a hablar y le dejaban pasar al diente frío un montón de cosas que a otros no, pero aún así era fregadera. Y aquel como que no adora mucho su época de colegio. Yo no sé ahora si siguen molestando, supongo que sí, porque la diferencia entre vos y él son 2 años o algo así. Siempre, doctor. 2 años estuve con Juan Ramón. Yo sé cómo es de metido a rollo, por eso te digo que hoy, imagínate, yo no hablaba español, hubiera sido... Doctor, le hubiera enseñado un vocabulario de 500 palabras raras, doctor. Hubiera aprendido. ¿A mí? ¿Sí? 500 palabras raras. ¿Y cuántas palabras raras no tuve que aprender en la Facultad de Medicina después? No, pero son palabras que usted no va usando demasiado, me olvidaron todas. Se pone a leer unos libros horribles.
que yo recuerdo, te pone a analizar poemas. Ni terminar de leer esos libros. Me leo Guyton 2 veces antes. Sí, Guyton es divertido. Sí, Guyton es divertido en comparación a eso. Yo preferí leer la patología de Robbins, vaya. Ya vas a ver el otro año. Que es mira, tengo una tendencia al insomnio, pero la patología de Robbins es de los pocos libros que yo no puedo leer más de 3 páginas sin que me dé sueño. Es horrible, es árido. O por lo menos para mí, yo te puedo estar leyendo, qué sé yo, Medicina Interna, el libro de Harrison, me lo podía estar toda la noche hasta se me pasaba el tiempo, vaya. Pero patología es peor, mucho peor. Robbins es bonito, es horrible. Este es bonito de leer, vaya. Entonces veamos cómo estamos. Vamos con la idea de la célula. Entonces, como te dije, vas a agarrar del glomérulo viene sodio que se filtró y bicarbonato que se filtró. Utilizas una TPasa para generar un gradiente que te permita meter el sodio de vuelta a la célula del túbulo proximal, pero lo intercambiaste por un protón, o sea, una contratransportadora de hidrogenio sodio, para combinarlo con el bicarbonato y formar ácido carbónico. Resultado de ese ácido carbónico se disocia para que entre el CO2 y el agua aparte. Pero con esto lo que hiciste, fíjate que ganaste o recuperaste un bicarbonato. Andame siguiendo. Recuperaste un bicarbonato y echaste un sodio un protón para afuera. Ahora, nuevamente, al entrar a la célula, otra vez vas a hacer la misma reacción, agarrar CO2 y agua, volver a fabricar el ácido carbónico para volverlo a convertir en bicarbonato. Mira, este bicarbonato lo desarmaste y lo volviste a armar y terminó acá. Este y este son la misma cosa. ¿Para qué? Regrese cotransportado con sodio. Este sodio que estabas recuperando acá, mira, vamos a ponerle colores en azul. Este sodio vino acá, ¿ya? Este protón, vamos a ponerlo en negro, salió acá, y este bicarbonato está acá y regresa. Mira, el dióxido de carbono pues fluye libremente, no te preocupa. La idea es, en términos sencillos, recuperar el bicarbonato, convirtiéndolo otra vez usando ese jueguito de convertirlo y reconvertirlo en ácido carbónico para que pase la membrana, volverlo a disociar, recuperar el bicarbonato junto con el sodio. Mira, estos dos regresaron acá y agarrar ese protón y echarlo en compensación. Resultado, mecanismos acá 3. Mecanismo número 1. Espérate, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Déjame quitar esto. Entonces, 3 mecanismos involucrados ahí en el túbulo proximal. Mecanismo número 1. Secretar activamente. 1. Secretar protones. 2. Reabsorber bicarbonato. Y 3, recuperar el sodio. ¿Ok? O sea que la recuperación de sodio y de volumen, por supuesto, también tiene intrínsecamente ligado jalar bicarbonato e intercambiar bicarbonato por hidrogenio. En este proceso, el resultado final, el resultado neto de toda esta historia es que, ¿qué moviste? Recuperaste un bicarbonato. Sacaste un protón, mira. Y recuperaste un sodio.
movido todo por ATP. ¿Me entendieron ese sistema? Sí. Ok. O sea que tenés dos mecanismos. Bueno, este es el mecanismo básico. Ahora, tengo otro mecanismo adicional. Y es que este mecanismo, esto vamos a llamarlo el sistema de intercambio. Pero también tengo otro mecanismo en el cual yo puedo ¿cómo se llama? Intercambiar. Porque aquí falta otra intercambiadora. Vamos a ver si está más acá. El segundo mecanismo, aunque esto es principalmente en el túbulo distal, pero me implica también que tenés una intercambiadora en la cual vos podés intercambiar bicarbonato por cloro, ¿ok? Y una ATPasa para bombear, una bomba de protones para sacar más protones acá y utilizar el cloro para intercambiarlo por bicarbonato y enviar bicarbonato al túbulo, del túbulo proximal al vaso sanguíneo y recuperarlo, ¿ok? Entonces, caso número uno, entonces, este mecanismo que tengo acá me representa más o menos el 95% del transporte de protones en el túbulo principal. Aproximadamente me va a dar unos 4,000 miliequivalentes de hidrogeniones secretados por esta bomba, ¿ok? O sea que aquí tengo el principal proceso donde estoy secretando protones y de paso acidificando la orina está en el túbulo proximal. Me va a dar cierta concentración de protones básica que después voy a ajustar en el túbulo distal y el túbulo colector. Eso es lo que vamos a ver mañana, ¿ok? Hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? No, doctor. Ok. No, no me sonó como que no estás muy segura. Entonces, léelo si hace falta. Doctor, esa última que dijo de abajo, que intercambia cloro por bicarbonato, es la que da el otro 5%. Es la que el otro 5%. Ok. Esa la vamos a tratar mañana cuando empecemos a hablar del túbulo distal, pero porque aquí tengo que explicarte un par de cosas más. Pero quiero que, igual que todos los días, vayan a leer un poquito de lo que estamos viendo, y si tienen dudas, pues ¿cómo se llama? Mañana me hacen las preguntas y mañana seguimos en base a donde nos quedamos ahorita. O sea que todavía hay que mantener mantener ahí la cuenta de dónde estamos, ¿vale? Doctor, ¿solo eso haríamos mañana o ya empezaríamos con hormonas? No, todavía, y nos quedan unos 2 días de ácido base. Ah, ok. Sí, no, mira, o sea, la parte hormonal, fíjate, es relativamente rápida. Esta es la parte, mira, de todo lo que vamos a ver en el semestre, esta es la parte que te cuesta, porque tenemos, mira, de hecho, fíjate que yo como te digo, llevo el script precisamente para no perderme, ¿ok? Son 2-3 páginas yo calculo que vamos a estar mañana es miércoles y jueves, y el viernes, si acaso, empezaríamos a ver endocrino, ¿sí? Si acaso. Pero esto es más difícil porque si no lo explico bien o no queda claro, después a la hora del examen esto va a ser una salsa, y cuando es fisiopato, si yo no te di los conceptos en forma clara, vas a caer en un enredo de primera, y no quiero que te enredes después.
¿Ok? Entonces, aquí con paciencia, porque lo de hormonas lo puedo ver rápido y además, de hecho, como te decía, incluso ya parte de ese módulo ya está en video. ¿Mm? O sea que nada te impide, a ver si tenés el tiempo de estar viendo los videos, porque eso va a ser parte del temario para ir descargando. Ahorita que ya saliste de bioquímica. Ya quisiera yo, doctor. Tenemos como 5 tareas. Y tareas, ay no, qué cólera. Miren, yo no sé cuándo los maestros van a aprender que las tareas no enseñan nada. Por lo En menos Bioki llevamos como 30 tareas, doctor. las tareas no enseñan. Bueno, dirás que yo tengo mi oposición porque yo era literalmente el niño que nunca las hacía, pero tampoco las dejo. Porque una tarea solo te enseña como un ejercicio o como algo cuando ya te enseñaron lo básico y te agarra una tarea para que vayas a profundizar o para que vayas a experimentar o complementar lo que ya te enseñaron. Pero la tarea no puede ser sustituto de la clase. Una cosa es el autoaprendizaje, el autoaprendizaje, que no es una tarea, es una manera de aprender, y otra es sencillamente una tarea, es una manera que tiene el maestro Aragán, tengo otra palabra para él, que tiene el Aragán para decir: yo no te voy a enseñar eso, te voy a encargar que vayas a leer y lo vayas a aprender vos solo. Para decir, vaya, apréndalo usted mismo, no se necesita tener a alguien en una clase a tiempo completo. Otra cosa es que yo te diga: mira, te voy a explicar y quiero que vayas a practicar, y tu tarea es ir a practicar algo, o para enseñarte a investigar vas a ir a buscar tal cosa dirigida, pero que no es el punto crucial del tema que estás tratando. Porque esa es mi responsabilidad, ver que se aplique, pues que se enseñe. Pero la tarea no es sustituto de la clase, nunca lo va a hacer, y la verdad es que ahí no están enseñando nada. Así fue esto, doctor. Nos dejaron como 36 tareas y no había clases, sino que solo eran tareas. Esto es más grave que histología, porque en histología es cierto, es malo, pero te das cuenta que en histología está fragmentada la cuestión. Puedes decir, no saberte, qué sé yo, el epitelio no tiene que ver con saberte o no saberte la célula muscular. Y que hasta cierto punto es contenido en el sentido que es texto. Entonces tu tarea es ir a leer sobre los glóbulos blancos. Ok, macanudo. Pero son conceptos, son textos, son cosas de palabras. Pero bioquímica es algo que exige algo más que la simple memorización. Exige comprender algo, entender cómo funciona. No te lo puedo manejar remotamente a menos que yo esté por ahí de tutor diciendo: ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? A ver tu tarea, revísame, explícame, ver que se entendió bien. De hecho creo que es hasta más complejo que doctor, es que desde el inicio la clase está mal diseñada, porque miramos las cosas, pero no miramos como que la parte práctica, las reacciones. Luego venimos y miramos la teoría. Fíjate, empezando. Desde ahí todo va a estar mal. Si la clase empieza mal por ahí, porque entonces está mal concebida. Es un error de concepto. 2, si solo es puramente un montón de reacciones químicas sin saber qué es lo que estás haciendo, ¿para qué se te van a olvidar? Porque algo que no tiene utilidad práctica, uno no lo retiene. O por lo menos para explicar esto se conecta en tal lado y después o va a servir para tal cosa cuando lo necesitan saber en fisiología, fisiopato o algo así, fármaco. Aquí es lo que tienen que repasar. 3, y más importante, yo insisto y recontrainsisto: si no sabes lo que estás queriendo enseñar, no puedes enseñarlo. ¿Ok? Si yo no domino el tema, no lo puedo enseñar. O vos te meterías, te vas a la escuela de manejo, a aprender a manejar un carro, y quien se sube, tu instructor,
es alguien que no sabe manejar, que nunca ha tocado un carro, o que bueno, que hizo el curso, hizo el curso, le dieron la licencia, pero de ahí nunca ha manejado, anda en bus. ¿Vos crees que se puede ser un instructor de manejo? No se puede. Y entonces, así es en bioquímica, doctor. Ajá, entonces, ¿cómo puede aplicarse eso a una clase en la universidad? Alguien que llevó en la clase y que nunca la volvió a leer, que no la utiliza, que no la domina, no. Entonces, vamos a dejar tareas porque ahí yo no tengo que enseñar nada, no tengo que dar la cara, sino que solo asigno el trabajo remotamente y que otro, o sea, ya es problema de otro, yo solo estoy asignando trabajo. Está en el mismo sentido que yo estoy decidiendo ahorita qué se va a hacer de almuerzo. Y le digo, bueno, hoy quiero filet mignon, puré de papas y ensalada de tomate, de los cuales yo creo que no podría hacer ni la maldita ensalada, ¿verdad? Pero es muy fácil para mí decir, gorda, esto va a ser el almuerzo, y dejarle a la gorda el trabajo de saber qué es lo que se va a hacer o cómo se hace la carne y el puré de papas. Es bien fácil, ¿eh? Yo lo hago todos los días. Ahora que me dijeran que si yo lo puedo hacer, no, me dicen, hace el almuerzo, y yo lo que voy a hacer es abrir una lata de atún y un paquete de galletas saladas. Entonces, en esa situación están. O sea, si la comida quedó salada o insípida hoy, o viene la gorda y le digo, mira, quiero que hagas lasaña. Y la gorda me dice, ¿cómo se hace la lasaña? Yo no sé, yo no soy cocinero, yo solo estoy dictando la política a seguir. Así están. Y eso no puede ser. Rogando para que se vaya de misión de verdad, doctor. Por el bien de la facultad. Uy, sí, es que no, definitivamente. El problema es que, bueno, tal vez se queda. Hay gente de esta que agarra una de esas y dice que le gusta la prédica, que se queda. Y yo no tengo nada, como digo, no tengo nada en contra de que practique cualquier religión o religiones, pero mejor, si está mejor ahí en el contexto religioso que esté. Ahí sí lo apruebo, doctor, ahí se aprueba la religión. Que se vaya la doctora. Ahí sí apruebo yo, ahí se aprueba la parte religiosa. Pero entonces, bueno, yo pensaba que ya habían terminado. ¿Y cuándo examinan eso? ¿O no hay examen? Pura tarea van a calificar. No, sí ha hecho exámenes y no nos ha respondido del examen que nos quieren reponer. Vamos a tener examen en el campus el 7. El 7. El 7, ajá. Ok. Tendrán examen, está bien. Pero bueno, ¿y cómo que quiere reponer? El famoso problema del examen. El que perdió, sí, el que perdió. No nos ha dicho qué va a hacer. No lo puede reponer. No, y si lo quiere reponer, mire, doctor, ese examen del segundo parcial, ¿sabe qué preguntó? Se ponía, ok, no vimos el ciclo, o sea, solo nos enseñó que era el ciclo de Krebs. No vimos qué reacciones tenía, ni las enzimas, ¿verdad? Pero en el examen se puso a preguntar específicamente, por ejemplo, ¿qué enzima cataliza la tercera reacción del ciclo de Krebs y cosas así? La tercera, si es un ciclo, puede empezar a cualquier lado. Bueno, pero le estoy diciendo lo que estaba preguntando. Sí, por eso te estoy diciendo, mira. Y lo más triste es que en clase, cuando se pone a medio leer enzimas, ni la sabe decir, doctor. No la sabe leer. En serio, que usted no lo crea, no sabe leer las enzimas de la tierra. Mira, yo siempre he tenido una política. Y de hecho, lo que más me cuesta cuando yo estoy haciendo un examen es precisamente eso. Que lo que me decía un maestro viejo allá en Cuba, más sabe un burro preguntando que 100 genios contestando, dice. Que yo no te voy a poner una pregunta de un tema que yo sé que no se dio en la clase. Que yo no lo di personalmente o en video. Y que, por ejemplo, eso está en el video y tomarme el tiempo de leer todo el transcript del video para ver que sí estaba ahí, puede que estuviera en una mención así breve, pero que sí estaba, o sea, porque yo no te debo preguntar lo que yo no te enseñé, o que no te mandé a aprender específicamente y revisé que lo hubieras hecho. Ahora, porque sí, si no, imagínate, yo puedo poner un examen de ingeniería en ese sentido,
no sé ni una palabra de ingeniería civil, y puedo poner un examen, qué sé yo, de la clase ahí de cálculo de estructuras, y le digo, mire, calcúleme las fuerzas y las cargas en esta estructura ahí, le pongo cualquier dibujo al azar, y hay que vean ellos cómo se hace, ¿va? Esa es la cosa más incorrecta que hay en términos de evaluación. O sea, porque yo sé que si le pregunto el ciclo de Krebs, no se lo sabe. Y yo no puedo preguntar. Yo le confirmo, doctor, no se lo sabe. No, es que no necesito, mira, no necesito. Es que mira, doctor, yo ya sé de qué estoy hablando. Como hacemos la reunión por Teams, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí usted le puede mover las diapos y todo eso. Ajá. Entonces si usted le mueve la diapo, se traba y ya no sigue fijando. Fíjate que yo de alumno hubiera esa clase con toda la intención maliciosa de sabotear la clase para ver qué puercas hacía, o bloquearle para que no le funcionaran las diapos y que tuviera que decirle la pura lengua. O viene y se pone así como que fija la pantalla y se mira en los lentes de reflejo del megatexto que está leyendo. Yo no tengo problema con que lea. No, doctor, pero eres de Wikipedia, doctor. ¿Cómo va a poner a leer Wikipedia, doctor? Wikipedia, en serio, mira, tómenle captura de pantalla y mándenmele que me quiero reír, donde se vea reflejado la página de Wikipedia por la gran. Ay, no. Y la gorda se queja de sus maestros. Eso se lo tengo que ir a contar ahorita. Es más, le voy a contar eso a la gorda para que vea, porque ella dice que nosotros, que solo ellos tienen malos maestros de ingeniería. No, le digo eso. En todas partes se cuecen frijoles, pero no sabía que a ese era. No, doctor, es que yo creo que no va a poder tener una docente peor, la verdad. No, sí, el problema es que sí. Ahí está, ¿eh? Sí, aquí está, ya empezó la clase. A la cual yo creo que no le paras mucha bola, por lo que veo. No, doctor, no, es que me quita la paz mental eso. Ah, ok. Y la otra, ¿y qué tal le está yendo al otro grupo, al de la doctora Merlo? Pues al menos a ella no les calienta la cabeza, doctor. No, por eso te estoy diciendo, no, yo conozco a la doctora Merlo. O sea, no les da clase. Es una señora bien serena. Yo sé que no da clase. Ahí que anda fregando. Sí, o sea, no molesta. No hace, pero no molesta, doctor. Ajá. El mismo método de enseñanza, vaya, pero por lo menos no comete barrabasadas. Entonces no ha dicho qué va a hacer con los puntos faltantes, ¿va? A estas alturas. Bueno, tiene todavía 3 semanas para decidirse, pero que diga a tiempo. No puede reponerse. Allá ustedes sí dejan que les quiera clavar un examen de reposición, porque como te dijo, esa es una ofensa sancionable. Es una ofensa sancionable perder un examen. Lástima que aquí no sea el Japón, porque en el Japón creo que un profesor pierde un examen y hace la única cosa honorable que pueden hacer, ¿va? ¿Qué cosa? Hacerse el harakiri. Ah, ¿sí se hace? Sí. Yo le recomendaría que se hiciera el harakiri. ¿Ya? Ya como es para aquel, como es el concepto de limpiar su honor perdido, ¿ah? La única, esa deshonra es tal que no merece, dice que no merecen seguir viviendo y que se suicide. Qué bárbaro. Doctor, ¿y usted ya sabía que era así o hasta ahorita se dio cuenta? ¿O ya tenía la fama? No, mira, yo sabía que obviamente no era la octava maravilla del mundo, pero o sea, ya cuando uno va oyendo la enormidad de la cuestión, pues uno dice, bueno, pues, porque uno al principio cuando le empieza a decir, no, es que no puede haber alguien así, pues no puede ser tan malo de haber llegado donde llegó, pero cuando empieza uno a escuchar la historia, uno dice, sí. Doctor, yo al inicio era como que, ay, por lo menos se esfuerza en dar la clase, pero ya no, doctor.
Sí, es que al principio no dice, bueno, dice. Bueno, es lo que hay, digo yo. Cuando uno ve los primeros días, mira, y dice, bueno, es que tal vez nunca ha dado esto antes, y bueno, es una materia medio complicada, no se ha puesto al día, y bueno, al principio dice, mientras porque ella se está adaptando a lo que tiene que dar, que la agarraron a quemarropa. Pero ahí cuando ves que la cuestión va progresando, y que en vez de mejoría empieza a haber un acúmulo de errores, y de errores ya que no dependen de dominar o no la materia, sino errores ya de carácter general, entonces ahí es que uno se da cuenta, sí puede ser, vaya, que dice, que ya después uno dice, no, cuando le cuentan suficientes cuestiones, no solo las crees, sino que yo automáticamente presupone, adivina qué hizo, y uno ya dice, fulano de tal, ¿va? Uno dice que ya sé de dónde van a venir los desastres. Bueno, así está. Yo estoy en esa fase que ya no solo creo cualquier cosa, cualquier enormidad que me digan, sino que ya creo que ya la presupongo. Ya sé que, ¿sabes que hubo un problema? Y uno solo dice, fue fulano, ¿ah? Así está. Vamos a ver si adivina la próxima, doctora, a ver si adivina si fue ella. Sí, seguro que lo adivino. Con tal media hicieron tal cosa. ¿Y ahorita qué tema están tratando ahí en esa clase? Ahorita estamos viendo que las vitaminas son importantes. Bueno, sí, eso lo enseñan en la pelea, digo, vitamina, pero fíjate que y van a un paso glacial. No, sí, de hecho hubiéramos podido terminar hace como un mes, pero hemos estado toda esta semana con vitaminas porque, como le digo, esa aquella vez que nos evangelizó una clase, luego estuvimos peleando una clase entera por el examen. No, además porque alguien se va a dar cuenta que van a terminar y alguien ha de haber puesto el grito en el cielo en el departamento, es decir, no, imposible que todo este contenido se vea en tan poco tiempo, aquí están recortando y no puede haber tanto recorte. Doctor, es que antes de Semana Santa ya habíamos empezado el cuarto parcial. O sea, regresando de Semana Santa empezamos el cuarto parcial de 4, ¿ah? De 4, ajá. No, imposible. O sea, no dado, no distribuido de esa manera. Imposible, no hay manera de que se puedan ver 3 parciales en un mes y pico, en 2 meses. No la reto, doctor. No la reto, doctor. Es que está practicando para ser intensivo, doctor. Es intensivo. Que espero que sea intensivo, curso intensivo, y que no se vaya a meter a la residencia de cuidados intensivos. ¿Te imaginas? No, gracias, doctor. ¿Te lo imaginas como intensivista? No, gracias. Eso va a parecer de película, qué sé yo, de los 3 chiflados. Ya, por si esto parece una película de los 3 chiflados. Pero bueno, entonces, vayan a estudiar. Yo tengo unas cosas que ver y por si quería molestar a la gorda. Quería molestar un ratito a la gorda. Bye. Bye, doctor.